Bueno, ya podemos empezar por lo que veo. Bueno, voy a empezar a compartir. Se logra ver la pantalla, ¿verdad? Sí, ya. ¿Completa? Sí, ¿verdad? Sí, está completa. Ah, vaya pues. Bueno, Lourdes, presentanos. Bueno, hola a todos. Nosotros les vamos a hablar sobre lo que son los coloides. El grupo está conformado por Alicia Robles y Lourdes Todas. Ramírez. Ah, Rodas. Bueno, Y Lourdes Ramírez. bueno, voy a empezar hablando sobre lo que son los coloides, como mencionaba la compañera Lourdes. Antes que todo, voy a dar una pequeña introducción. Eh, Como se sabe, ¿verdad? Este trabajo se abordará, ya que es un tema muy interesante, lo que son los sistemas coloidales. Aunque sea un tema nuevo para algunos, si no nos damos cuenta, ya que están presentes en la vida cotidiana. Se explicará detalladamente cuáles son los componentes básicos, características, sus tipos, etcétera, con lo que se darán cuenta que son productos que usamos todas las personas sin excepción alguna. Bueno, antes que todo, ¿qué es un coloide? Los coloides o sistemas suspensión o dispersión coloidal son sistemas compuestos de dos fases, continua, fluida y dispersa. La fase dispersa es la que tiene menor proporción y la fase fluida o continua es la que se encuentra en mayor proporción. La diferencia entre las soluciones, coloides y suspensiones. Los coloides se diferencian de las suspensiones químicas por el tamaño de las partículas. Las partículas de los coloides no se pueden ver a simple vista, mientras que las de las suspensiones químicas sí. Por otro lado, al dejar el reposo un coloide, sus fases no se separan y por el contrario, las fases de una suspensión sí se separan cuando la suspensión se deja reposar. Bueno, como se mencionaba, la principal diferencia entre una solución coloide es que es una solución, una mezcla homogénea, mientras que un coloide es una mezcla heterogénea. Como se sabe, una mezcla homogénea es aquella en la que no podemos diferenciar a simple vista los compuestos que la componen, debido a que se encuentran bien disueltos. Y las mezclas heterogéneas son aquellas con las que podemos ver a simple vista los elementos que componen, pues el solvente no logra disolver completamente el soluto. Bueno, aquí hay una tabla que me llamó bastante la atención sobre la diferencia entre las soluciones, los coloides y las suspensiones. En las soluciones, el tamaño de las partículas son de 0.1 nanómetros. En los coloides, el tamaño de las partículas es de 10 a 100 nanómetros y en las suspensiones mayores de 100 nanómetros. En las soluciones, una fase presente, en los coloides son dos fases presentes y en las suspensiones también son dos fases presentes. En las soluciones, es homogénea en un coloide en el límite y en las suspensiones es heterogénea. También en las soluciones no se separa al reposar, en los coloides no se separa al reposar también, y en las suspensiones se separa cuando se hace reposar. En las soluciones son transparentes, en los coloides intermedia y en las suspensiones no es transparente. Bueno, algunas de las características de los coloides son su composición. Dentro de la composición quiere decir que incluye partículas de diversos tamaños que pueden tener propiedades intermedias entre la solución y la suspensión, que suelen sedimentar en estado de reposo. También está la adsorción, que las partículas coloidales ocupan un área muy grande, tiene gran capacidad de absorción, o sea, quiere decir la acumulación de una sustancia de una cierta superficie interfacial, que conforma una partícula líquida o gaseosa en la superficie de un cuerpo, mediante fuerzas de Van der Waals y enlaces interatómicos, es decir, puede mantener átomos o moléculas de otras sustancias unidos a superficies mediante interacciones. Están también las electroféresis, que poseen una migración de partículas coloidales cargados dentro de un campo eléctrico, que absorben iones superficiales positivos o negativos, aunque el sistema en sí es eléctricamente neutro. En las diálisis, presenta un movimiento de moléculas y iones a través de membranas porosas que permiten purificar el sistema coloidal, eliminando impurezas como iones y moléculas mediante membranas dialíticas fabricadas de animales o celofán. Está la
Heterogeneidad. Los sistemas coloidales son heterogéneos, como lo mencionaba, ya que son partículas de uno o más componentes de ambas fases, dispersa y dispersante, y tamaños diversos de estas partículas que van de 10 a 100 nanómetros, en el caso de la fase dispersante. En efecto Tyndall, presente en el efecto Tyndall es un haz luminoso que hace visible a través de un sistema coloidal por la dispersión multidireccional de la luz al pasar a través de un sistema. Y por último, el movimiento browniano, que son las partículas que se mueven desordenadamente en el medio del choque de las moléculas entre sí y con el medio, lo que puede impedir que se asienten y se sedimenten. Bueno, esas han sido las características de los coloides. Bueno, aquí son las clasificaciones. Dentro de las clasificaciones de los coloides se encuentran los que son los liofóbicos o liófobos, que son partículas dispersas, tienen poca afinidad por el medio dispersante. Estos coloides son poco estables y muy fáciles de reconstruir, como por ejemplo el aceite suspendido en el agua. Como saben, el aceite y el agua son dos componentes que no se pueden unir por más que uno quiera, ya que este tipo de coloide corresponde a una dispersión de una fase en otra de distinto tipo químico. Y otra clasificación es los fílicos. Si las partículas tienen fuerte afinidad al medio de suspensión, estos coloides son fáciles de reconstruir si el sistema coloidal es roto. Ejemplo, el jabón disperso. Como se mira ahí, nosotros cuando nos lavamos la mano, fácilmente el jabón se une con el agua y se puede unir, ¿verdad? También lo que es la gelatina en agua, el caucho y el benceno. Los tipos de coloides. Los tipos de coloides se encuentran lo que son las emulsiones. Las emulsiones son dispersiones coloidales de un líquido en otro líquido con el que son inmiscibles y se separan, agitando la mezcla usando un molino. Los soles, la fase continua es líquida. Estos sistemas coloidales pueden ser liófobos con poca atracción entre la fase dispersa y la continua. Y como lo mencionabas, los liofílicos, con fuerte atracción entre la fase dispersa y continua. Los soles liófobos coagulan o participan para presencia de electrolitos o por la elevación de su temperatura. También se encuentran lo que son los aerosoles, que son sistemas de partículas líquidas o sólidas subdivididas y dispersas en un gas, que es una fase dispersante. Y los geles, que son sistemas coloidales de mayor viscosidad. Por último, lo que es la espuma, que tiene una fase dispersante líquida o gaseosa y una fase dispersante gaseosa también. También voy a hablar sobre los ejemplos según su tipo de coloide. Lo que son las emulsiones, dentro de las emulsiones se encuentra lo que es la leche, la mayonesa y la mantequilla. Los soles son las pinturas, la leche de magnesia. En los aerosoles pueden ser las nubes y en el gel pueden ser las jaleas, las gomitas o las golosinas y las gelatinas, y dentro de la espuma se encuentra la crema batida como un ejemplo. Aquí se encuentra algunas de las fases de los ejemplos, que número uno, la fase continua gaseosa, que es la fase dispersa gaseosa, pero no es posible en esta fase. La fase líquida es la niebla y la bruma, la fase sólida, el humo y el polvillo de ambiente. La otra fase es fase continua líquida, que es la espuma de afeitar y la nata de leche. La fase líquida es la mayonesa y la fase sólida podrían ser las pinturas y las tintas. Y por último, la fase continua sólida, que es la fase gaseosa, piedra pómez, la que ustedes saben se encuentran en los mares, y el merengue, lo que en los pasteles, ¿verdad? Y la fase líquida, pueden ser las gelatinas y la fase sólida de los cristales de rubí. Bueno, acá hay una tabla donde se unen lo que son la fase dispersante y la fase dispersa, los nombres, o sea, lo que son los tipos de coloides dentro de los ejemplos. Como ya lo expliqué, no miro necesario explicarlo, pero esto podría ser algunos de los ejemplos ya resumidas cuentas. Ahora la compañera Lourdes ya comparte. Ok.
Bueno, buenas noches. Yo voy a dar seguimiento a de lo que estaba hablando la compañera Alicia, y yo voy a hablar sobre las aplicaciones de los coloides. Entonces tenemos como primera los biológicas, que los coloides están presentes en las células de los seres vivos bajo las formas de los soles y geles. Constituyen el citoplasma y núcleo, por lo tanto se considera la vida como una experiencia de la presencia de los coloides. Tenemos también los usos industriales, que los coloides se utilizan en pinturas, plásticos, insecticidas, para la agricultura, tintas, cementos, jabones, lubricantes, detergentes, adhesivos, así como un numeroso alimento. En las pinturas están constituidas por pigmentos coloidales, dispersos en solventes líquidos capaces de formar una molécula sólida estable a la medida que la pintura se seca. En la tinta se utiliza la impresión de los periódicos, está constituida por carbón negro coloidal en aceite, mientras la tinta de los bolígrafos está formada por coloides de tipo geles. Siguiente, compañero. También tenemos la medicinal, que los coloides forman parte del mecanismo de transporte y liberación de drogas tales como hidrogeles, microemulsiones, liposomas, micelas, nanopartículas y nanocristales. En los suelos, los principales componentes coloidales de los suelos son los sedimentos minerales en forma de arcilla y humus. Los coloides del suelo juegan un papel importante en el almacenamiento e intercambio de los minerales requeridos por las plantas, especialmente el calcio y el magnesio, más el potasio. Agentes espesantes. Los coloides confieren al medio unas propiedades de flujo deseable a las pastas dentales, lociones, lubricantes, etc., suministrándoles la estabilización y el mantenimiento de sus fases. También lo tenemos en los alimentos, que se puede considerar que los coloides son ubicuos en los alimentos, ya que están presentes en casi todos ellos. Por ejemplo, en la clara de huevo es un coloide tipo Sol, que está formada por moléculas de proteínas de cadena larga enrolladas en forma compactada debido a los puentes de hidrógeno. Al calentar la clara de huevo se rompen los enlaces de las proteínas y el coloide del Sol se transforma en hidrogel. También tenemos lo que son el uso doméstico. Es un desinfectante de agua. Agregar una gota de plata coloidal por cada 2 litros de agua, o bien sigue las instrucciones del envase. Déjala reposar por 30 minutos y mantenga en un recipiente limpio y con tapa. Es un desinfectante de verduras y frutas. Lava y talla las verduras y frutas con agua y jabón. Enjuágalas a chorro de agua y desinfectarlas con plata coloidal, siguiendo las instrucciones del envase. Bueno, eso fue toda nuestra exposición. Espero que hayan entendido.